A ver, veamos. Vamos a tratar de hacer un repaso de lo que hemos hecho en clase. Entonces, tenemos tres operaciones que hemos hecho. Estas operaciones están aquí, ya están los asientos, todo bien bacán. Bien bacán, voy a explicarlo. A ver, mira, dice, el Banco de Crédito BCP con fecha 1 de febrero de 2022 desembolsa un crédito personal. Un crédito personal, 1 de febrero, por un importe de 30.000 soles, ¿no? Aquí, capital, 30.000 soles. En las cuentas corrientes de Mateo Espinosa, es un crédito personal, con vencimiento 1 de junio al 1 de junio, con una tasa del 50% anual, tasa anual del 50%. El 1 de abril, el cliente se apersona al banco solicitando amortizar el capital principal en 25.000 más los intereses. O sea, quiere decir que el 1 de abril el cliente se acerca al banco para poder pagar 25.000 soles más los intereses que se han generado del 1 de febrero al 1 de abril. Al vencimiento, o sea, el 1 de junio, cancela con cargo en su cuenta corriente el saldo del capital, o sea, lo que queda, más los intereses generados desde ese momento hasta el 1 de junio, o sea, del 1 de abril al 1 de junio. Entonces tenemos los datos. El crédito personal del 1 de febrero al 1 de abril, del 1 de junio, perdón, un capital de 30.000 con una tasa anual del 50%. Sí, el 1 de abril amortiza 25.000 más los intereses generados hasta la fecha y luego el 1 de junio cancela el crédito pagando la diferencia más los intereses generados. Entonces, el primer asiento sería la provisión del crédito. Entra una cuenta por cobrar por el crédito y sale el depósito a la cuenta corriente del cliente, como vemos aquí, ¿no? La 141103 es un crédito de consumo, 14110306, préstamo no revolvente, es un crédito personal, ¿no? Y luego esto es por la provisión del préstamo que tenemos, ¿no? Tenemos una cuenta por cobrar y le estamos depositando los 30.000 del préstamo a la cuenta corriente del cliente. Por eso 21 depósitos en cuenta corriente, ¿no? El 1 de febrero por el desembolso del crédito. Así como hacemos el asiento de provisión del crédito, también tenemos que hacer un asiento del ingreso del pagaré a la bóveda, que es el 81, 8111, 8102, documentos en custodia con la 82. Este asiento es por el ingreso del pagaré a la bóveda, por el mismo monto de 30.000. Entonces, provisión del crédito e ingreso del pagaré siempre van juntos, ¿no? Y luego, ya el 1 de abril, vamos a hacer el devengue de los intereses generados del 1 de febrero al 1 de abril. Entonces, aquí el 1 de febrero y el 1 de abril está acá, se hace la provisión del devengue. El devengue de los intereses siempre es la 1418.03 a la 5114.01, dependiendo si es que es cuenta corriente o es cuenta a plazo, pero siempre es la 1418.03 es porque es cuenta, ¿no? Por créditos de consumo. Pero si es que es una cuenta a plazo, aquí ya cambia la divisionaria. El punto 06 creo que es. Entonces aquí se hace el devengue. 1418.03 con la 5114.04 por los 2 meses transcurridos, porque de febrero a abril son febrero, marzo, abril. Febrero empieza a marzo es un mes, de marzo a abril es otro mes, entonces son 2 meses. 2 meses, la tasa es 0,5, o sea 50% sobre 12, porque es como es tasa anual, se divide entre 12 para poder saber la tasa mensual. Y los 30.000 que son el préstamo que se le entregó.
Se hace la multiplicación, ¿no? Y vendría a ser 30.000, 1, 2, 3, por 50% entre 12 por los 2 meses, que vendrían a ser los 2.500. Esos son los intereses que debemos de vengar. Entonces, por esa razón, la 14.1803, la 51.1401 por los 2.500. Y como el 1 de abril está también cancelando los 25.000 del crédito más los 2.500 generados de intereses, se va a descontar de la cuenta corriente que tiene ese cliente. Porque si fuera con dinero que él está pagando, sería la 1011. Pero como es con cargo en cuenta corriente, se coloca la 21, 2111, 211101. Depósitos en cuenta corriente. Y se va a disminuir una parte del crédito, que son 25.000. Está amortizando a la cuenta del crédito del consumo, crédito préstamo no revolvente 25.000, y vamos a eliminar lo que hemos provisionado acá de los 2.500, lo vamos a saldar. Por esa razón pasa acá, 2.500. Entonces sería, está pagando con cargo a cuenta corriente 27.500, que son 25.000 del crédito y 25.000 de los intereses. Luego, el 1 de junio, ya solamente quedan 5.000 de el saldo. Había prestado 30.000 y pagó 25.000 a cuenta, entonces quedan solamente 5.000. De abril a mayo, a junio, perdón, son igualmente 2 meses. Abril para mayo 1, para junio 2. Entonces son 2 meses. Aquí son 2 meses. Y la tasa igualmente viene a ser igual, 50% sobre los 2 meses. Entonces, ¿cuánto es el interés de 2 meses al 50% anual sobre 12 por el capital de 5.000 que de saldo? Multiplicamos y nos sale que son 416.666667. Entonces, estos son los intereses que debemos de vengar. El 1 de junio hacemos el devengue 14 la 18.03, 51 14.01 por los intereses devengados. Una vez que ya devengas, tienes que hacer el pago de ese crédito. Igualmente, vas a pagar con cargo en cuenta corriente, porque aquí lo dice, ¿no? Al vencimiento se cancela con cargo en cuenta corriente el saldo del capital más los intereses generados. Entonces aquí se carga la 21 porque va a pagar con cuenta corriente, se carga el saldo de los 5.000 del crédito y se va a saldar la 1418 que había aquí hecho el devengue por los intereses. Va a pagar con cuenta corriente 5.416.67 por concepto de 5.000 del préstamo y por los intereses. Entonces, como ya saldamos el crédito, ya pagamos los 30.000, entonces ya vamos a hacer la salida del pagaré que estaba en la bóveda. Si acá arriba habíamos hecho 81 al 82, aquí la salida sería el 82 al 81 por la devolución del pagaré cancelado. Entonces, ese sería el ejercicio número 1. El ejercicio número 2 dice, el banco financiero el 1 de marzo desembolsó un préstamo de 100.000 para la pyme Señor Cautivo, que se dedica a la confección de uniformes escolares, pactando una tasa de interés del 40% anual con un vencimiento de 8 meses, pagando cuotas iguales. Entonces esto ya tiene un cronograma de pagos. Ahorita lo vamos a ver para que veas cómo se ha hecho. Entonces, un día después del vencimiento de la segunda cuota, el cliente propone al banco cancelar el saldo del capital. O sea, un día después del vencimiento de la segunda cuota, o sea, pagó la primera cuota, pagó la segunda cuota, el cliente, un día después de la segunda cuota, propone al banco cancelar el saldo del capital con cargo a su cuenta corriente. Entonces, la tasa es 40% anual
pero aquí estamos pagando cuotas mensuales, entonces dividimos el 40% entre 12. El capital son 100.000, ¿no? Son 100.000 soles. Entonces necesitamos hacer eh, un cronograma de pagos. Para saber esto, necesitamos esta fórmula para poder saber eh, cuánto va a ser eh, la cuota mensual. Entonces, para eso necesitamos saber la tasa de interés, ¿no? Que es según el tiempo. Entonces, como son 8 meses, la tasa tenemos que saberla mensual. Y vamos a reemplazar. Por ejemplo, vamos a hacer primero la parte de arriba. La tasa lo tenemos que poner tal como está aquí. No vamos a poner 0,0333 nada más. Vamos a colocarlo según el resultado que salió aquí, de dividir 0,4 entre 12. Entonces ponemos la tasa, vamos a poner así, un paréntesis, la tasa por otro paréntesis, 1 más la tasa, cerramos esto, lo elevamos al 8, cerramos y cerramos. Ahí está el resultado. Ahora, este de abajo, ponemos, abrimos, al cual abrimos, 1 más la tasa, cerramos, elevado al 8, cerramos, menos 1, cerramos. Y ahí tenemos el de arriba y el de abajo. Luego dice que esto lo tenemos que dividir. Entonces dividimos lo de arriba con el denominador y ese resultado lo tenemos que multiplicar por el capital, que son los 100.000, ¿no? Tenemos que multiplicar este por los 100.000. Quiere decir que la cuota son 14.446.64. Pues hacemos aquí un cuadrito, ponemos número de cuota, ponemos cuota, ponemos el interés, la amortización y el total. Aquí vamos a colocar los 100.000 soles del préstamo. Número de cuota 0, ponemos 1, 2, hasta el número 8. Hasta ahí. Entonces, aquí lo vamos a poner 0 porque aquí estamos entregando la cuota. Entonces, aquí le vamos a colocar la cuota. Esta cuota la vamos a poner acá. 14.446.64. Esto lo vamos a copiar. Todas son las mismas cuotas. Y para poder saber el interés, tenemos que multiplicar el total del crédito por la tasa mensual, que es este. Y sería esa cantidad. Ahora, ¿cuánto es la amortización de ese primer mes? Sería la cuota menos los intereses. ¿Cuánto va quedando entonces de capital? Lo que teníamos menos lo que ya se va amortizando. Igualmente hacemos lo mismo, ¿no? El total por la tasa y esto lo vamos a restar con el interés para saber lo que se amortizó y se va a restar el total que teníamos con lo que se amortizó y así hasta abajo. Voy a pausarlo, ¿no? Y si te das cuenta se va haciendo lo mismo que está acá. Ahora cuando llegas acá, esto era 97 y quedaba una diferencia, entonces aquí le colocamos uno más para que sea 0 y listo. Ahí tenemos nuestro cuadro de amortización, nuestro cuadro de cuotas. Un ratito que se va a pagar el acto. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro cuadro de amortización para poder saber cuánto va a pagar la primera cuota, cuánto va a pagar la segunda cuota y cuánto va a ser el capital que vamos a amortizar cuando dice aquí, el tercer párrafo.
Entonces, primero hacemos lo que es la provisión del crédito y luego hacemos el ingreso del pagaré. Entonces, siempre la 14, la 14 con la 21, ¿no? La 1411, crédito a microempresas, porque está hablando de una empresa. Le está dando al señor cautivo. Para la pyme, señor cautivo. Entonces, estamos hablando de un crédito a microempresas, la 141102. Y esa es una cuenta por cobrar y se está depositando a la cuenta de la empresa obligaciones en cuenta corriente por los 100.000, por el desembolso del crédito. El siguiente asiento es por el ingreso del pagaría la bóveda, 8182, por los 100.000. Entonces, esta se fue el 1 de marzo. La primera cuota sería el 1 de abril, la segunda cuota el 1 de mayo, ¿no? Y el otro sería, este va a ser el 2 de junio, el 2 de mayo, que va a amortizar el total del pagaré, el total del crédito, perdón. Entonces aquí ya hicimos el asiento de la provisión, hicimos el ingreso del pagaré a la bóveda y vamos a hacer eh, la provisión de los intereses, no, los rendimientos devengados a microempresas. Entonces, así como acá arriba habíamos hecho el devengue de los intereses del crédito por cada mes, aquí tenemos que hacer el devengue de los intereses del crédito en total. Pero ¿cuánto es el crédito en total? Entonces tenemos que saber el total de esto, que son 15.000. Entonces lo sumamos para poder saber cuántos son los intereses que va a amortizar, los intereses que va a generar este crédito. Entonces una vez encontrado el total de intereses, vamos a hacer el devengue de los intereses. La 141802, créditos a microempresas con la 5114. Igualmente préstamos a microempresas. Y colocamos el total de esto. Ahora, una vez que hicimos el devengue, el 1 de febrero, aquí también es el 1 de febrero, porque aquí ingresa el pagaré, 1 de febrero también, 1 de febrero. El 1 de marzo, 1 de marzo, perdón, aquí es el 1 de marzo, y el marzo es el crédito. No, acá también, 1 de marzo. Entonces, en abril va a ser el pago de la primera cuota. Va a pagar con depósito en cuenta corriente una parte del préstamo y los intereses de ese préstamo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si bien sabemos que la cuota son 14.446.64, los intereses son 3.333.33 y el capital que está amortizando, perdón, son 11.113. Entonces, teniendo esos datos, colocamos, está pagando la cuota, está amortizando el capital y los intereses de ese mes. Listo, por amortización de la primera cuota del préstamo. La segunda cuota del préstamo igualmente, 21.14 a la 14.18. La cuota del mes por el capital del segundo mes, que es este que está acá, y los intereses de la segunda cuota. Y ese sería el 1 de mayo. Y el 2 de mayo, el 2 de mayo, va a ser la cancelación de lo que queda. Entonces, el 1 de mayo, el 1 de abril quedó esto acá. Pagó el 1 de mayo y quedó este saldo. Entonces, aquí dice que un día después del vencimiento de la segunda cuota, el cliente propone al banco cancelar el total, el saldo del capital. Lo va a pagar esto con saldo en la cuenta corriente. Entonces, quiere decir que aquí va a pagar con cuenta corriente y va a eliminar el crédito, el saldo que está acá arriba. Este saldo lo va a pagar con cuenta corriente. Y una vez que ya hace el pago de ese crédito, no hay intereses, porque el segundo día lo está cancelando. No hay intereses que van a generar.
Entonces, como aquí ya habíamos hecho, aquí arriba habíamos hecho el devengue del total de los intereses, tenemos que saldar, ¿no? Revertir el asiento por la diferencia. Ya pagamos la primera cuota, la segunda cuota. Entonces, el total de lo que salda sería 9.276,89. Entonces, si acá hicimos 14 a la 51, tenemos que hacer 51 a la 14 por eso. Aquí está, para eliminar los intereses que habíamos devengado. Entonces, como ya canceló el crédito, ya revertimos los intereses que habíamos devengado y que no se han generado, no se han cobrado, vamos a revertir el asiento del ingreso del pagaré a la bóveda. Si acá es 81 al 82, acá tiene que ser 82 al 81 por la salida de la devolución del pagaré el día 2 de junio, el día 2 de mayo. Y aquí sería el 2 de mayo. Y ese sería pues los asientos del ejercicio número 2. El ejercicio número 3 es un poquito más grande. Lo voy a revisar para poder entenderlo. No recuerdo muy bien, pero por el momento voy a hacer ese del ejercicio 1 y 2.